Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Estoy muy contenta de poder retomar nuestras sesiones, a pesar de que hoy pues tal vez no pudimos conectarnos todos, pero estoy muy feliz de poder retomar nuestras clases y yo sé que vamos a tener un muy buen avance, tal como lo hemos hecho durante las anteriores semanas. Y bien, como saben, pues nuestro curso se divide en español y matemáticas. Vamos a comenzar nuevamente con español, con algunas definiciones y términos que ya hemos abordado en ocasiones anteriores, pero sí me interesa que queden muy claro lo que vamos a ver el día de hoy. Comencemos entonces con los argumentos y opiniones. Es un tema que ya hemos tratado antes, pero aquí tenemos una definición más precisa. Hemos dicho que un argumento no es una simple opinión. Un argumento es un razonamiento, información sustentada en alguna tesis o idea sobre la que va a girar el resto del contenido. Esto es en el caso de un texto. Sin embargo, tú puedes expresar un argumento sin necesidad de desarrollar todo un tema o todo un texto, pero sí hay una diferencia grande entre cuando expresamos un argumento y una simple opinión. Dijimos entonces, el argumento es un razonamiento que intenta validar una tesis o idea. Una tesis en el sentido de lo que estás defendiendo, el pensamiento o la idea que defiendes. Cuando tú haces un argumento, tiene que ser de construcción muy fuerte e irrefutable. ¿A qué se refiere irrefutable? Que si alguien más intenta contradecirlo, pues no pueda, no lo logre, debido a que la información que tú transmites es lo suficientemente clara y válida como para que ya nadie más pueda contradecir o contrarrestar, como aquí dice, la idea o la información que tú estás transmitiendo. Por ejemplo, tenemos aquí en esta página algunos ejemplos de un argumento versus una opinión. Por ejemplo, un argumento sería: el guión de esta película no convenció, ya que no desarrolló bien a los personajes. Este es un argumento. Vamos a compararlo contra una opinión de una misma idea, es decir, estas palabras o estas expresiones nacen de una misma idea o de un mismo lugar. Sin embargo, noten mucho la diferencia entre las palabras y la estructura que tiene un argumento versus la que tiene una opinión. Una opinión nos dice: la historia de esa película fue un desastre total. Si se dan cuenta, la opinión se queda corta, es decir, solo expresa: esta película fue un desastre. Es una opinión, ¿no? Un desastre según quién. ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué? Tal vez solo no le gustó. Ahora sí que en gusto se rompen géneros. Estás diciendo que la historia fue un desastre. Tal vez para ti lo sea, pero para alguien más haya sido una buena película. Sin embargo, el argumento de la mala película es distinto, ¿no? Dice: el guión no convenció. Ahí está hablando de algo más profundo, ¿no? No solamente está diciendo la historia, dice el guión, porque no desarrolló bien a los personajes. Es diferente decir esto, que el guión tal vez pudo haber mejorado, que no convenció a su audiencia, debido a que no desarrolló bien a los personajes. ¿Se dan cuenta de esta parte? No convenció ya que no desarrolló bien a los personajes. Es decir, no solo se queda corto de decir: el guión estuvo feo o el guión no me gustó, fue horrible, como esto aquí, ¿no? La historia fue un desastre, sino que completa su idea con información válida. Aquí dice: no convenció debido a, ya que no desarrolló bien a los personajes. Por ejemplo, el siguiente: el uso de Internet y su utilidad en el aprendizaje en el aula es relativo. Todo depende de cómo se le use. Versus una opinión: usar Internet para el aprendizaje en el aula es bueno. ¿Se dan cuenta? Otra vez, la opinión nos dice: usar Internet está bien para el aprendizaje. Y yo podría decir: bueno, está bien en ciertas situaciones o cierto contexto. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes en este momento utilicen Internet, o en pandemia como vivimos, utilizar el Internet para comunicarnos en clases, que imaginando una situación donde no existió pandemia
que estar utilizando Internet mientras un profesor está explicando. Eso pues no sería adecuado para el aprendizaje. Es por eso que el argumento nos dice, el uso de Internet y su utilidad en el aprendizaje en el aula es relativo, es decir, todo depende de cómo se le use. Si se dan cuenta la diferencia entre un argumento y una opinión, para empezar, una opinión es más corta en palabras, ¿no? Si quieres, incluso, si se dan cuenta, estos expresan lo mismo, pero el argumento no se queda corto. Da razones por las cuales su idea debe ser válida. Por ejemplo, si esta opinión la quisiéramos trasladar a un argumento, podríamos decir, utilizar Internet para el aprendizaje en el aula es bueno, ya que o debido a que los alumnos, al tener recursos digitales a su alcance, logran motivarse más y así ponen más atención. Es un ejemplo, ¿no? Ahí ya podría ser un argumento. ¿En qué me estoy basando? ¿En qué información yo doy o respaldo mi idea para que ésta sea válida y no me la puedan contradecir? Porque precisamente, si se dan cuenta, en las opiniones, por ejemplo, es indispensable realizar una dieta saludable en nuestra rutina diaria. ¿Por qué? O sea, necesito que me des más información. Tu opinión ahí se queda corta, necesito que me des un argumento o una razón por la cual lo que tú me dices está siendo válido. Espero que hasta aquí haya quedado clara la diferencia entre un argumento y una opinión. Recuerden, un argumento, pues siempre deben utilizarlo para tal vez algo más serio, ¿no? Sobre todo para convencer. Y una opinión, pues lo puedes expresar entre pláticas o en un ambiente, pues más informal, ¿no? Sin embargo, un argumento, por ejemplo, en un ambiente laboral o cuando estás tratando de defender algo que tú necesitas que sea de cierta forma, necesitas argumentar y no simplemente opinar. Vamos ahora con tiempos verbales. Me imagino que en algún momento ya habían escuchado también sobre los tiempos verbales, presente, pasado y futuro, ¿no? Que dependiendo de cómo conjugues un verbo, este puede estar en distintos tiempos. Presente, pasado o pretérito, recuerden, le llamamos también pretérito, futuro y copretérito. Ahorita vamos a ver este tiempo verbal. Sé que el nombre suena medio fuera de lo normal a lo que estamos acostumbrados, pero no tiene ninguna dificultad. Vamos entonces primero a repasar el presente. Como sabemos, un verbo en presente o una oración que tiene un verbo presente se refiere a acciones que están ocurriendo en este momento, justo en este instante. Hablamos de un presente. Y asimismo vamos a conjugar esos verbos en presente. Y nos da los ejemplos. Juan juega al fútbol. Nosotros disfrutamos el paisaje. Si tenemos duda de en qué tiempo verbal está, valga la redundancia, un verbo, nos podemos hacer la pregunta, ¿cuándo? Por ejemplo, Juan juega al fútbol. Y yo digo, ¿cuándo juega? ¿Juega ayer? ¿Juega mañana? ¿Juega ahorita? ¿Juega en este momento? O Juan está jugando, también sería una conjugación distinta. Y sigue siendo presente. Juan está jugando, está viendo, está haciendo en este momento. Vamos a ver otros ejemplos. Yo corro media hora todos los días. Yo vendo ropa en una galería de barracas. Que sepa perdonar, habla bien de ella. Napoleón invade Rusia en 1812. Aquí no se vayan a confundir, ya que pues se darán cuenta de que este es un acontecimiento pasado, pero la forma en que lo está expresando tiene sentido y coherencia. Por ejemplo, invade en 1812. Está dando un tiempo claro donde está invadiendo. Napoleón está invadiendo Rusia en 1812. Ordena tu cuarto ahora mismo. Necesito que tengas esto listo para la 1. Yo creo que con el presente no habría mayor problema. Recuerden, son verbos que están ocurriendo en este momento o que podemos expresar y que tengan coherencia. Por ejemplo, me imagino que fue algún texto histórico. Napoleón invade Rusia en 1812. Por eso es coherente. Si lo quisiera expresar en pasado, solo diría,
Napoleón invadió Rusia en 1812. El chiste es identificar qué tiempo verbal estamos manejando y hacer que tenga coherencia con el resto de la oración. Vamos ahora con pretérito o pasado. Recuerden, pretérito y pasado son exactamente lo mismo, son sinónimos. Dijimos, los verbos en pasado son aquellos situados en tiempo anterior al presente. Tal vez suene muy redundante ese aspecto, pero simplemente son verbos que ya ocurrieron. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice aquí el ejemplo, algo muy importante. Son oraciones con acciones o eventos que ya sucedieron. Eso ya lo sabemos. Pero aquí hay algo importante, que comenzaron y terminaron en el pasado. Es decir, comenzaron en algún tiempo antes. ¿Antes cuándo? Antes puede ser ayer, pero esa acción ya terminó. Es decir, ya no existe. Por eso es pasado. Vamos a ver los ejemplos. Yo aprendí a escalar el año pasado. Martín completó de manera correcta el examen. Los teléfonos evolucionaron mucho en los últimos años. El comercio abrió más tarde de lo habitual. Laura jugó un partido de hockey memorable. El libro resultó un éxito. Juan se recibió en la universidad. Ellas cenaron juntas. El gato rascó el sillón. El árbol perdió todas sus hojas. Si se dan cuenta, otra vez si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo? Tal vez no tengamos una respuesta exacta, al menos que alguna oración nos la dé. Por ejemplo, yo aprendí a escalar cuando el año pasado. Pero por cómo está conjugado el verbo, sabemos que es una acción que inició en el pasado y que ya concluyó. Por ejemplo, Juan se recibió en la universidad. Es un acontecimiento que ya ocurrió y ya terminó. Solo se recibió en una ocasión. Ellas cenaron juntas. ¿Cuándo? Pudo ser ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace 2 años, pero es una acción que ya terminó. Él logró un ascenso. ¿Cuándo lo logró? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? No lo sé, pero es una acción única y que tuvo o resalta que ya terminó. Vamos a ver entonces, ya llevamos presente, pasado. Vamos a ver el copretérito. Captura tomada de un video de Sergio Torres Martínez. Vamos a ver qué es el copretérito. Nos dice, en español se usa para describir eventos o hábitos en el pasado, los cuales no tienen una conclusión definida. Es decir, es algo que, si bien ocurrió en el pasado, no tuvo un fin definido. No sabemos cuándo terminó ni cuándo comenzó, solo que es un hecho que ocurrió antes. Por ejemplo, las águilas volaban por debajo de nosotros y había millares de grajos sobre los barrancos y precipicios. Nuevamente, las águilas volaban por debajo de nosotros. ¿Volaban cuándo? Antes. ¿En qué espacio-tiempo? ¿Cuándo terminó? No lo sé. Solo sé que es algo que pasaba, que ya no pasa. Sucedía, ya no sucede. Ojo ahí, no dice las águilas volaron. Estamos hablando de acciones o de hábitos o eventos que no tienen una conclusión definida, es decir, no tienen un término preciso, como los otros verbos, ¿recuerdan? Él jugó, él miró, él concluyó, etc. Ahora, los verbos tienen una terminación distinta. Si se fijan, terminan en aba, aban o ia. Vamos a ver el ejemplo de hábitos. Cuando niño paseaba por el campo, montaba en bicicleta y comía helado en las tardes. Cuando niño es un tiempo pues indefinido, ¿no? Paseaba, terminación aba, montaba, terminación aba, comía, terminación ia. No es lo mismo que expresar, por ejemplo, cuando tenía 5 años, en el mes de diciembre, corrí por el campo, monté en bicicleta y comí helado. No, nos dice, nos habla de cosas que no tienen un fin preciso.
Se hacían. ¿Cuándo? Antes. Eso es todo. No hay una fecha o algo que aclare bien cuándo terminaron. Es algo que yo hacía. Vamos a ver, aquí viene la terminación de los verbos que ya les mencioné, la diferencia entre pretérito y copretérito. Si bien ven aquí, el pretérito y copretérito son acciones verbales del español que se refieren a acciones pasadas. Ambas son cosas que ya ocurrieron, pero ¿qué los puede diferenciar más? Vamos a ver. Del lado izquierdo tenemos el pretérito. Del lado derecho tenemos el copretérito. Vamos a ver el ejemplo del lado del pretérito o del pasado. Nos dice, ayer Pablo tomó café, compró un par de zapatos, usó una camisa, tocó el saxofón, adoptó un gato. Si se dan cuenta, son actividades finalizadas, acciones puntuales. Puntual no significa que lo hizo temprano, significa que son precisas o bien definidas y que se pueden ordenar cronológicamente. Es decir, qué pasó primero y qué pasó después. Si se fijan, son cosas bien definidas. Ayer nos está hablando ya de una fecha o de un tiempo definido. Ayer tomó café, se compró sus zapatos, usó una camisa, tocó el saxofón y adoptó un gato. Todo eso pasó ayer. Pero ahora, y eso nos habla de un pretérito, pero ahora vamos a ver un copretérito. Si bien también ocurrió antes, vamos a ver en qué antes. Cada fin de semana Cecilia tomaba refresco, compraba tenis, usaba una blusa, tocaba la guitarra y adoptaba perros. Son acciones que duraron cierto tiempo, pero fueron hábitos del pasado. Aquí puede ser algo que simplemente no tiene una fecha bien definida o acciones bien definidas, pero es algo que solía hacer. Es como un ejemplo, es decir, cuando yo iba a clases presenciales, desayunaba chilaquiles. No es lo mismo decir que ayer desayuné chilaquiles. Es como hablar de un pasado anterior donde se hacían ciertas cosas, se tenían ciertos hábitos. Una manera de expresarlo, pero no de definir con tanta certeza como lo es el pretérito. Es decir, cosas que no tienen un fin bien definido, es decir, solo lo hacía, yo jugaba, yo corría, yo veía, yo tendía, yo dormía, etc. Otro ejemplo, cuando era niña, dormía hasta 10 horas diarias. Es diferente a decir, el jueves pasado dormí 5 horas. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora vamos a concluir con una lectura de comprensión. Espero me vayan siguiendo. Me interesa mucho que hagan este tipo de lecturas. Si bien yo les doy algunas, ustedes también pueden buscar por su cuenta, porque en las evaluaciones siento que es ahora sí que donde más llega a complicarse las lecturas de comprensión, porque te ponen un texto y te hacen preguntas que suelen confundirte y tienes que elegir una respuesta donde, claro, obviamente, solo una es correcta. Entonces, vamos a prestar mucha atención a estas lecturas, vamos a contestar poco a poco y vamos a ver qué resultados obtenemos. Nos dice, lee el texto y responde las preguntas. Movimiento barroco. El barroco transcurre bajo los reinados de los 3 últimos reyes de la Casa de Austria, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es una época de contrastes, decadencia política y social, por un lado, y florecimiento artístico, por otro. Es una corriente artística que se gesta en Italia, pero que nace y se arraiga en España como producto de la plenitud y la decadencia que se dan a finales del siglo XVI y que abarca casi todo el siglo XVII. Por ello, después de haber vivido la plenitud, expresa una crisis, un desengaño vital, un deseo de huir de la realidad, manifestado a través de la exageración y el exceso.
Se critica y satiriza sobre la ambición, el poder y el dinero, la brevedad de la vida vista como un paso rápido hacia la muerte. Es otro tema que atormenta a los hombres del barroco, haciéndolo con una visión de tendencia pesimista. El escritor del barroco pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, bien de orden sensorial, sentimental o intelectual. Recurre a un lenguaje ampuloso y retorcido, que dificulta muchas veces la comprensión. Usa lenguaje exagerado y descripciones recargadas, y en ocasiones expresa un tono pesimista. No sé aquí de dónde se obtuvo el texto, recuperado 18 de marzo de 2011 del librosvivos.net. Vamos a ver ahora, nos van a hacer unas preguntas. Si se fijan, es un texto muy breve, pero se van a encontrar con textos a veces bastante extensos. Aquí el consejo es, si el texto es corto, den una leída breve, rápida, identifiquen las palabras clave, es decir, lean, comprendan, pero cuando lleguen a las preguntas, regresen al texto a buscar lo que les están preguntando. Vamos a hacerlo ahora. El movimiento barroco transcurre en el periodo de... Vamos a ver de quiénes. ¿Se fijan? Hasta esta parte de la oración, las tres respuestas son iguales. Los tres últimos reyes de la Casa de Austria. Todas las respuestas dicen lo mismo, sin embargo, ¿dónde está la diferencia en la respuesta? En el número romano, ¿no? ¿En qué rey estamos hablando? Vamos a ver entonces de quiénes hablamos. Nos dice Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Entonces, ya tenemos aquí la respuesta y la correcta es la C. El movimiento barroco transcurrió en el periodo de inciso C. Vamos ahora con la pregunta número 2. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica del escritor barroco? A. Usa un lenguaje claro y sencillo. B. Usa un lenguaje exagerado y recargado. C. Usa un lenguaje que expresa optimismo. Ojo ahí, no siempre las palabras que se usan en el texto van a ser las mismas que se utilizan en las preguntas. Si nosotros regresamos, tal vez no vayamos a encontrar en ningún lugar la palabra exagerado, pero hay sinónimos que nos hacen darnos cuenta de cómo fue o cuáles son las características de ese escritor barroco. Primero en el texto identificamos dónde están esas características. Si recuerdan, están al final. El escritor barroco, 2 puntos. Ahí nos va a hablar de una descripción. Nos dice, pretende impresionar los sentidos con estímulos violentos. Recurre a un lenguaje ampuloso y retorcido. Les diría, vayan a un diccionario, busquen en internet qué significan esas palabras. Si bien mientras practican lo pueden hacer, una vez que estén en una evaluación, no van a poder encontrar ningún significado porque sus únicos recursos tal vez sean su lápiz y su borrador. Entonces, tenemos que nosotros aprender a inferir o deducir qué significan las palabras del texto. Yo, en lo personal, no sé qué significa ampuloso, pero retorcido me da una pista. Ok, lenguaje ampuloso y retorcido que dificulta la comprensión. Bueno, eso ya a mí me da una pista, ¿no? Dificulta la comprensión, entonces es algo cargado, algo pesado. Aquí está también exagerado y descripciones recargadas. Aquí tenemos entonces la respuesta. Usa un lenguaje exagerado y recargado. Esta es la respuesta correcta, inciso B. Vamos ahora con la tercera pregunta. Según el texto, el movimiento barroco critica, inciso A, la tendencia pesimista de la literatura, inciso B, la ambición, el poder y el dinero, inciso C, a los reyes de Austria. ¿A quién critica el movimiento barroco? Vamos a buscar la palabra clave o algún sinónimo. Primer párrafo, no. Segundo párrafo, tampoco. Nos habla nada más de historia. Tercer párrafo, aquí encontramos, se critica y satiriza la ambición, el poder y el dinero. Aquí tenemos nuestra respuesta. Inciso B. Vamos con 2 más, ya que son varias, pero para no alargar más la clase. ¿Cómo pretende el escritor del barroco impresionar los sentidos y la inteligencia? Este también ya lo habíamos retomado. Dijimos es
con estímulos violentos. Si recuerdan, incluso usa explícitamente la palabra violento y lo podemos hacer regresando al texto. Está por aquí. Pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos. Vamos a la pregunta 5 y la última que vamos a trabajar en el video. Durante el periodo en que se gestó esta corriente, ¿cuál era el contexto social y político? Ok, como ya hemos regresado varias veces, puedo definir o deducir en dónde encontramos esta información. Nuevamente, ¿cuál era el contexto europeo? Está por aquí, ¿no? Es una corriente artística que se gesta en Italia, pero que nace y arraiga en España como producto de la plenitud y la decadencia que se dan a fines del siglo XVI y que abarca casi todo el siglo XVII. Por ello, después de haber vivido la plenitud, expresa una crisis, un desengaño vital, un deseo de huir de la realidad manifestado a través de la exageración y el exceso. Por aquí dice la decadencia que se da a finales del siglo XVI. Concluimos entonces que ambos rubros estaban en decadencia, inciso C. No voy a continuar, pero si quieren pueden tomar captura de las siguientes preguntas y ustedes mismos contestarlas. Pueden detener el video. Pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 9 y pregunta 10. Si se fijan, este fue un texto sencillo. Aparentemente las preguntas estaban casi tal cual en el texto, pero muchas veces, les digo, no va a ser exactamente así. Se van a usar sinónimos, te van a preguntar a qué se refiere el párrafo 2 con la palabra tal, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante que practiquen las lecturas y que vayan desarrollando ese sentido de la comprensión, porque muchas veces es confuso, sobre todo y más en los nervios de una evaluación, etcétera, puede llegar a traicionarnos, ¿no? Entonces hay que practicar, hay que leer. Ahora sí que es la única forma, practicando, de tener una experiencia y mayor comprensión de ese tipo de lecturas. Vamos a seguirlas trabajando en clase. Vamos ahora entonces con la parte de español. Perdón, de matemáticas. Lo último que habíamos visto eran razones y proporciones, también jerarquía de operaciones. Voy a presentar ya los últimos ejemplos de jerarquía de operaciones y algunos los voy a dejar como actividad de repaso. Vamos a hacer los primeros 3. Recordando, jerarquía de operaciones, cuando nosotros nos encontramos con una operación bastante larga, podemos preguntarnos, bueno, ¿yo cómo resuelvo eso? O incluso se nos pueden ocurrir varias maneras de resolverlo, ¿no? ¿Será que primero resto el 4? ¿Primero multiplico? ¿Saco la raíz? ¿Qué hago primero, no? Para eso existe una jerarquía de operaciones. Recuerden, jerarquía se refiere a un orden o algo que, a una serie de elementos donde uno va al principio y después van cayendo cada uno consecuentemente hasta que hay uno que va al último. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que primero, cuando nos encontramos con una operación de bastante amplitud, lo primero que tenemos que hacer es resolver corchetes y paréntesis. Es decir, corchetes, que son estos, los cuadraditos, y paréntesis. ¿A qué nos referimos con resolver? Que dentro de los corchetes y paréntesis vamos a encontrar tal vez alguna suma, alguna resta. Esa hay que deshacerla. Todo lo que tenga dentro el corchete o el paréntesis tenemos que deshacerlo. Después vamos a resolver potencias y raíces. Ya hemos visto anteriormente lo que es una potencia o un número elevado a la x, ¿no? Por ejemplo, 2 elevado a la 3, dijimos, nos representa una multiplicación de multiplicar 2 por 2 por 2. Es el resultado de multiplicar n cantidad de veces el mismo valor. Si yo, por ejemplo, digo 3 elevado a la 4, multiplicaré 4 veces el número 3. Si tienen tal vez alguna calculadora que haga este tipo de funciones,
o su celular si lo hace, pues es algo bastante práctico, ¿no? Nada más hacemos o tecleamos este signo elevado a la, también se puede representar así, 3 elevado a la 4. Pero si no contamos con ello, podemos hacer la multiplicación directamente. 3 a la 4 es multiplicar 4 veces el número 3. 3 por 3 por 3 por 3. Una vez, ojo ahí, todo esto es si lo hay. Por supuesto que si no tenemos en nuestra operación ningún corchete y ningún paréntesis o ninguna potencia o ninguna raíz, por ejemplo, raíz de 16, que ya sabemos que es igual a 4, no lo vamos a resolver porque simplemente no aparece. No es forzoso que en todas las operaciones aparezcan todos estos tipos de elementos, ¿no? Bueno, una vez que resolvimos potencias y raíces, procedemos con multiplicaciones y divisiones. Y por último, con sumas y restas. Vamos entonces a ver a estos ejemplos. El número 1 nos dice 3 más 9 menos 2 por 3. Ok. En nuestra jerarquía de operaciones, ¿qué nos marca hacer primero? Paréntesis primero. Ok, entonces yo digo, ¿qué tengo entre paréntesis? Ah, tengo estos dos. ¿Cómo resuelvo ese paréntesis? Es una suma. Quiere decir que yo tengo que deshacer, o más bien hacer esa suma para deshacer ese paréntesis. ¿Cuánto es 9 más 3? Son 12. Ahora, nos dice menos 2 por 3. ¿Qué seguía en la jerarquía de operaciones? Ya resolvimos paréntesis, exponentes no tenemos. Nos dice multiplicar y dividir. ¿Tenemos multiplicación y división? Tenemos solo multiplicación. Entonces procedo a realizar mi multiplicación. ¿Qué estoy multiplicando? 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? Es igual a 6. Por último, resuelvo suma y resta. Tengo que una resta. 12 menos 6 es igual a 6. Y he terminado ahí mi operación. El resultado de todo esto es igual a 6. Y hemos terminado nuestra primera operación. Continuemos. 16 más 13 menos 2 al cuadrado. Vamos a ver entonces. Pueden pausar el video e intentar resolverlo. Vamos entonces a contestar. Dijimos primero, paréntesis y corchetes. Identifico, ¿tengo paréntesis y corchetes? Sí, tengo que deshacer esto, lo que hay dentro del paréntesis. Y esto me incluye un exponente. Entonces, tengo que resolverlo. Recuerden, todo lo que está dentro del paréntesis, sea lo que sea, se hace primero, siempre. Entonces, adentro del paréntesis tengo esta operación. 13 menos 2 al cuadrado. Ok, es una resta, aquí por aquí hay una potencia. Es como si se transformara en otra operación aparte, ¿no? Y dijimos, por jerarquía voy a resolver mi potencia, ¿no? O simplemente porque la necesito resolver. Yo no puedo restar directamente 13 menos 2 al cuadrado porque no sé cuánto es 2 al cuadrado, pero lo voy a saber. Dijimos que una potencia de este tipo la resolveríamos como 2 por 2. Y 2 por 2 es igual a 4. Por lo tanto, la operación en realidad que yo tengo dentro del paréntesis es 13 menos 4. Y 13 menos 4 es igual a 9. Ya sé lo que hay dentro del paréntesis, porque ya lo resolví. Ya deshice el paréntesis. Por lo tanto, esta operación me quedaría como 16 más lo que había en el paréntesis, que ahora sé que es 9. Y 16 más 9 es igual a 25. He resuelto mi segunda operación. Vamos con la tercera operación. Está un poquito más larga, pero no debemos asustarnos. Recuerdo siempre mi jerarquía de operaciones. No importa qué tan larguísima y extensa sea, checo mi jerarquía de operaciones. Recordemos otra vez. Primero corchetes y paréntesis, luego potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones.
por último, sumas y restas. Entonces me regreso y digo, ¿tengo corchetes y paréntesis? Sí, tengo un paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Una suma que podemos resolver muy fácil. Ya sabemos que esto es un 7. Ya no es un 4 más 3, es un 7. Ahora, lo siguiente es, nos dice potencias y raíces. ¿Tengo alguna potencia? Efectivamente, aquí tengo un 2 elevado a la tercera potencia, que esto si lo traducimos, por así decirlo, es un 2 por 2 por 2. Y digo, 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8. Dicho de otra forma, 2 elevado a la 3 o 2 al cubo es igual a 8. Entonces, ese 2 a la 3 ya no es un 2 a la 3, sino que yo ya sé que es un 8. Lo siguiente es multiplicaciones y divisiones. Vamos a ir desglosando. Aquí tenemos una multiplicación y otra multiplicación. Decimos entonces, 4 por 8 son 32, menos 3 por 3 son 9, más 5 por 7, 45. Esta es la operación ya final que tenemos que resolver. Y es una suma y una resta, ¿no? ¿Cuánto es 32 menos 9? Son 23. Y 23 más 45, ¿a cuánto es igual? A 68. Quiere decir que esta operación es igual a 68. Vamos a dejar hasta aquí los ejemplos de jerarquía, ya que ya hay videos al respecto. Sin embargo, para practicar y no olvidar. Ustedes pueden resolver el 4 y el 5 y podemos comparar resultados la siguiente clase. Vamos entonces otra vez con la definición de una razón. Recuerdan, ya también habíamos, no recuerdo si en videos o durante clase en vivo, lo que es una razón. Si se dan cuenta, parece que es una fracción, ¿verdad? Por cómo está expresado. Sin embargo, no es una fracción, es algo distinto a una fracción. Como definición, una razón es el cociente de dos números. Es un cociente, tal como lo es una fracción, pero no se lee igual y no se interpreta igual, y vamos a ver otra diferencia que lo distingue de una fracción. Por ejemplo, para preparar una mezcla, se dice que hay que poner 2 bultos de cal por cada 3 de cemento. 2 de cal por cada 3 de cemento. Entonces decimos 2 es a 3. Se lee así. 2 es a 3. También se puede leer como 2 por cada 3. Aquí lo dice. ¿Cómo no se tiene que leer 2/3? ¿Por qué? Porque no es una fracción. ¿Cómo entonces se lee? Por cada o de cada. También decimos 2 es a 3. X número es a tal número. Capturas obtenidas de Coronado GED Academy, de un video igual si lo quieren consultar. Una razón es una comparación entre dos cantidades expresadas como una división. Por arriba usaban la palabra cociente. Cociente es sinónimo de división. ¿Y qué estamos diciendo? ¿O qué estamos haciendo más bien? Comparando cantidades. Arriba comparábamos cal y cemento. Aquí que comparamos manzanas y naranjas. Si yo te pregunto, ¿cuál es la razón de manzanas y naranjas que ves en la imagen? Tú dirías, hay 2 manzanas por cada 3 naranjas. O 2 manzanas es a 3 naranjas. Los valores en una expresión de una razón también tienen nombre. Si recuerdan, para una fracción era numerador y denominador. Sin embargo, en términos de una razón, el número de arriba se llama antecedente y el de abajo consecuente. La principal diferencia entre una fracción y una razón es que una fracción solo puede tener cifras enteras. ¿Recuerdan cuando decíamos no podemos decir 4.3 décimos, ¿verdad? No podíamos hacer eso.
4.3 décimos, pues eso está mal, ¿verdad? Expresado como fracción. Sin embargo, expresado como proporción tiene sentido por el contexto que te están presentando. Por ejemplo, aquí tenemos una razón de 3 pares de medias por 7.50. Ahí está expresando una relación entre las medias que te van a vender y lo que te van a costar. O por ejemplo, en un estacionamiento, 9.75 por cada hora. O una razón de tanto por hora, tanto dinero por cada hora, tantos pares de medias por tanto dinero. Entonces, esa es la principal diferencia, dijimos, no es una fracción. Y van a decir, ¿cómo distingo cuando es una fracción y cuando es una razón? Simplemente el contexto te lo va a dar. No es lo mismo que te digan, resuelve la siguiente suma de fracciones, a que te digan, expresa la siguiente razón como un texto. O como acá arriba, ¿no? Expresa la razón de manzanas y naranjas que ves en la imagen. Simplemente, porque claramente si aquí ves esta expresión y una igual, pues tú vas a decir son fracciones o de qué me están hablando. Claramente el contexto o el ejercicio te lo va a decir si hablamos de razones o si hablamos de fracciones. Y recuerda siempre que si ves algo así, donde ya exista algo con punto decimal, estamos hablando automáticamente de una razón, ya que una fracción no contiene decimales, solo números enteros. La notación de una razón. ¿Qué es la notación? ¿Cómo lo escribo y cómo lo expreso? Por ejemplo, 2 es a 3. Así tal cual lo puedes escribir, 2 a 3. Esto también me habla de 2 por cada 3. Esto también me habla de una razón. 2 es a 3. Estos dos puntitos me indican que es una razón. 2 por cada 3, 2 es a 3. Cuando las dos partes de una razón son multiplicadas o divididas por el mismo número, obtenemos una razón equivalente. Muy similar a cuando obteníamos una fracción equivalente, ¿se acuerdan? Si quiero aquí una razón equivalente, hablando otra vez de manzanas y naranjas, si tengo 4 manzanas por cada 6 naranjas, otra forma de decirlo, si yo multiplico por 2, sería decir que tengo 8 manzanas por cada 12 naranjas. O 8 manzanas por cada 12 naranjas. Por ejemplo, una persona al comprar una caja que contiene 30 manzanas observó que 6 salieron mayugadas. ¿Cuál sería la razón que se obtiene? Aquí te preguntan. Manzanas malas por cada manzana total, ¿no? Aquí la razón sería, tengo 6 manzanas mayugadas por cada 30 manzanas. 6 manzanas mayugadas es a 30 manzanas que tiene la caja. Es decir, si yo compro una caja, 6 me van a salir mayugadas. Y lo expreso así. Tenemos otro ejemplo. En una caja hay manzanas, hay 60 manzanas y 18 naranjas. Si yo te quiero preguntar, exprésame la razón naranjas, manzanas, ¿cómo lo expresarías? Naranjas, manzanas, claro, se expresa de esta forma. 18 naranjas por cada 60 manzanas. O 18 naranjas es a 60 manzanas. En la discoteca hay 3 hombres por cada 3 mujeres. 3 hombres por cada 5 mujeres. 3 hombres por cada 5 mujeres. Imaginen que son puntitos. 3 por cada 5. 3 es a 5. 3 de 5. Un automóvil ha recorrido 130 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Ojo que aquí no lo podemos expresar al revés. No podemos decir 2 horas por cada 130 kilómetros. Lo más común y coherente es decir 130 kilómetros por cada 2 horas. Y si yo lo quisiera simplificar, ya dijimos que se puede dividir entre el mismo valor. Si yo divido entre 2 los dos valores, me daría
65 kilómetros por cada hora. Y eso también es una razón, a lo mejor con la que estamos más relacionados porque habla de una velocidad. Se le llama proporción a la igualdad de dos razones. Ya supimos lo que es una razón, ya supimos cómo se expresa. Ahora, si yo tengo dos razones y coloco en medio un signo igual, estoy generando una proporción. Se le llama proporción a la igualdad de dos razones. Esto que estoy encerrando es una proporción y se lee de esta forma. Se dice que 2 es a 3 como 10 es a 15. 2 es a 3 como 10 es a 15. El signo igual es como si se leyera como, vale la redundancia. En la proporción A es a B como C es a D, los números A y D son extremos y B y C se llaman medios. A y D se llaman extremos, se fijan si están hasta la orilla, y B y C se llaman medios. Y aquí hay una regla importante, en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, es decir, A por B es igual a B por C. Vamos a comprobar eso. ¿Cuáles son los extremos en esta proporción? Los extremos son 2 y 15. ¿Por qué? Porque sería como tener aquí A y B, ¿verdad? 2 y 15 son los extremos. ¿Cuáles son los medios entonces? 3 y 10. ¿Y qué nos dice la regla? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Quiere decir que si yo multiplico 2 por 15, me tiene que dar igual a 10 por 3. 2 por 15 debe ser igual a 3 por 10 o 10 por 3. Y ya vimos que sí es verdad, ¿verdad? Porque pues 2 por 15 son 30 y 10 por 3 son 30. Por lo tanto, 30 es igual a 30. Ya vimos que efectivamente se cumple la regla. Del producto de los extremos es igual al producto de los medios. Pueden hacer la prueba ustedes también, generando proporciones y multiplicando. Vamos a dejarle hasta aquí. Veremos proporcionalidad y regla de 3. La siguiente sesión, que ya estemos presentes, espero la mayoría. Y pues muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad. Algunas cosas nuevas, otras de repaso, pero sí para continuar con toda la actitud y con todas las ganas. Vamos a ya casi concluir con la parte de español. De matemáticas por ahí falta todavía un poquito, pero pues vamos bastante bien. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, muchos saludos y que estén muy bien.